Analizadas y comprendidas las variedades de la lengua, es momento de hablar del perfil lingüístico dentro de nuestra especialización de la psicología. El perfil lingüístico para la psicología es muy importante porque brinda una descripción detallada de las capacidades, de los conocimientos y los hábitos del lenguaje de una persona a la cual estamos leyendo, a la cual estamos deconstruyendo, aunque también va a depender del contexto en que la estemos analizando, bien sea laboral, educativa, forense o clínicamente. Para lograr armar un perfil lingüístico individual, a grosso modo y de manera general, tendríamos que evaluar los siguientes componentes: la competencia gramatical, que son el conocimiento de las reglas del idioma; la competencia pragmática, que es esa capacidad de usar el lenguaje según el contexto social; el dominio de diversos registros, como el uso del lenguaje formal, el técnico o el coloquial; las habilidades de recepción, que es su nivel cognitivo de comprensión, auditivo y lector; y también sus habilidades de producción, que es la capacidad de expresar oral y escritamente. En el ámbito de la psicología y la neuropsicología, un perfil lingüístico no es solo una lista de idiomas que alguien habla, sino un mapa de las funciones cognitivas relacionadas con el lenguaje. Se utiliza para entender cómo el cerebro procesa la información y cómo la comunicación se ve afectada por el desarrollo, diversos conflictos complejos psicológicos, trastornos o lesiones. Componentes de un perfil lingüístico psicológico. Primero que nada, debemos evaluar la dimensión fonológica, cómo la persona percibe y reproduce los sonidos. Probablemente aquí puedan indicar dislexia o algún tipo de trastornos del habla. Después, la dimensión morfosintáctica, que es la estructura de las oraciones. La persona usa correctamente los tiempos verbales, tiene un orden lógico al momento de hablar. Y luego tendríamos que evaluar la dimensión léxico-semántica, que es todo el vocabulario. Allí se mide la capacidad de evocación, de encontrar la palabra adecuada, de conectar ideas y la comprensión de conceptos abstractos. Por último, la dimensión pragmática, que es ese uso social, que incluye entender el sarcasmo, las metáforas, los turnos de la palabra, la intención y el tono del interlocutor. Es clave en el diagnóstico del trastorno del aspecto autista, por ejemplo. ¿Para qué sirve el perfil lingüístico en la psicología? Bueno, porque permite identificar trastornos específicos, dificultades de aprendizaje en niños, en adolescentes. Tras un accidente cerebrovascular o traumatismo, el perfil ayuda a diagnosticar diferentes tipos de afasias, como pérdidas de capacidad del habla o de comprensión. También nos ayuda a enriquecer el diagnóstico en diversas demencias. Por ejemplo, en el Alzheimer, el perfil lingüístico suele mostrar una degradación progresiva, pérdida de vocabulario, pérdida de frases circulares, antes que aparezcan otros síntomas físicos. Y también nos ayuda a la adecuada identificación de las capacidades, porque algunos niños presentan perfiles lingüísticos bastante avanzados en semántica y pragmática para su edad cronológica. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es la manifestación externa del pensamiento y del estado emocional. El lenguaje como ventana a la cognición. El modo en que una persona estructura sus frases nos da pistas a los psicólogos, pistas directas sobre sus funciones ejecutivas, su memoria, su planificación, su concentración, su atención. Por ejemplo, si nos encontramos con un discurso incoherente, desorganizado, incohesivo, puede indicar desde un episodio de manía hasta una psicosis o una desorientación cognitiva. Además, debemos evaluar la pobreza de contenido. El uso de frases muy simples, o denominada la alalia, puede ser síntoma de depresión severa o de daño cerebral. A través del análisis del discurso, lo que se llama también análisis de contenido, los psicólogos podemos identificar ciertos criterios de narcisismo, como por ejemplo el uso excesivo de la primera persona, yo, mi, me, a mí, y ciertas autorreferencias constantes. Cuando hablo de autorreferencias es autorreferirse a sí mismos. También nos ayuda a comprender ciertos criterios de ansiedad, por ejemplo, hablar aceleradamente, que se denomina taquilalia, tartamudez situacional, el uso de muletillas, pausas, silencios, todo este tipo de herramientas paralingüísticas que denotan inseguridad. Además, los rasgos paranoides, uso muy preciso y rígido del lenguaje, con interpretaciones excesivas de las intenciones ocultas de los demás, el pensar y el sobrepensar, que tal vez nos ayudan a identificar ciertos fallos en la pragmación de la mente de ese individuo.
Hay muchas herramientas modernas que analizan las palabras que usamos para medir el bienestar mental. Por ejemplo, las personas con depresión tienden a usar más palabras absolutistas como el siempre, el nunca, el completamente y una mayor carga de adjetivos negativos, melancólicos, siempre asociados con la tristeza. Y también nos ayudan a procesar el entendimiento del distanciamiento emocional, el uso excesivo de la voz pasiva, el evitar el yo, el nunca autorreferirse a sí mismo, que esto puede indicar, al contrario del narcisismo, que la persona está tratando de alejarse de un trauma. Debemos analizar el perfil lingüístico dentro del perfil psicológico de nuestros pacientes, por supuesto. ¿Qué sucede si no se analiza el perfil lingüístico? Bueno, tiene ciertas consecuencias. Un psicólogo va a ignorar la dimensión lingüística de esa mente y corre el riesgo de cometer errores graves de diagnóstico. Por ejemplo, puede confundir cultura con patología. Alguien podría parecer que tiene un lenguaje pobre, pero en realidad solo tiene un nivel educativo o está hablando en una lengua que no es su lengua materna. En adultos con autismo, por ejemplo, de alto funcionamiento, el perfil psicológico puede parecer normal, pero su perfil lingüístico es bastante pragmático, tiene dificultad para entender dobles sentidos o sarcasmos. Y esto es lo que nos puede llegar a revelar el diagnóstico. Y toda esta investigación y análisis nos permite distinguir con qué conductas aprendidas socialmente llega el paciente y cuáles podrían ser los síntomas de una condición mental y psicológica. Vayamos directamente a un ejercicio. Tenemos la evaluación de un paciente de 24 años masculino. Para el informe del perfil psicológico, primero que nada, tenemos que hacer un perfil lingüístico de esa persona y lo vamos a construir gracias a las variedades de la lengua que ya hemos explicado en el video anterior. Vamos a evaluar primero que nada su nivel estructural mental. Por ejemplo, después de la primera entrevista con el paciente, concluimos que en la lengua, el paciente domina el código compartido de su comunidad, en este caso el español o el castellano, no presenta afasias ni pérdida del sistema de signos porque responde coherentemente y de manera rápida y entiende las reglas gramaticales básicas, tanto orales como escritas. En el lenguaje, concluimos que su capacidad innata para comunicar conceptos es bastante funcional, logra transformar pensamientos en símbolos, lo que indica que sus áreas cerebrales, como Broca y Wernicke, no presentan lesiones evidentes. En el idioma, su lengua oficial y materna es el español. Es bilingüe pasivo en inglés, lo que amplía su reserva cognitiva. Recordando que un cerebro bilingüe tiene desarrolladas más habilidades cognitivas que el resto. También hemos concluido que, en plena entrevista, a través de su habla, observamos una ejecución física con taquilalia, que es hablar muy rápido, y esto en psicología tenemos que asociarlo, como lo dije previamente, en los estados de ansiedad o episodios de hipomanía. No hay dislalias, que son los problemas de la articulación. Articula con fluidez todo su discurso. Con respecto a su idiolecto, el paciente tiene una forma única de expresarse, usa metáforas recurrentes sobre máquinas para descubrir sus emociones, y este idiolecto sugiere una personalidad con rasgos de aislamiento emocional o laxitimia, no sabe identificar sus emociones y en vez de identificarlos procede a tecnificarlos. Con respecto a su dialecto, utiliza una variante léxica de andaluza porque es de España. Y el psicólogo debería saber que esto es un rasgo que pertenece a su geografía y no a una falta de ortografía mental o de un descuido. Con respecto a su sociolecto, emplea un sociolecto bastante culto, utiliza palabras precisas, complejas, lo que sugiere un nivel educativo alto y tal vez un posible mecanismo de defensa llamado la intelectualización. Con respecto a su cronolecto, que es otro rasgo que nos habla específicamente de la edad del lenguaje de la persona, su lenguaje es acorde a la de un adulto joven, no utiliza un cronolecto infantil, ni mayor o menor de su edad, sino que utiliza expresiones bastante actuales, lo que indica que está conectado con su generación y no presenta ningún tipo de regresión infantil, que a veces es muy común en ciertos brotes psicóticos. La inclusión del perfil lingüístico en la historia clínica y el análisis psicológico es fundamental porque el lenguaje no es solo un vehículo de información, sino el reflejo directo de la arquitectura cognitiva y el estado emocional del individuo. Al desglosar elementos como el idiolecto, el sociolecto o las variaciones en el habla, el profesional puede diferenciar entre rasgos culturales y posibles patologías, evitando diagnósticos erróneos y permitiendo identificar
señales tempranas de deterioro neuropsicológico o trastornos de la personalidad que las pruebas psicométricas tradicionales podrían pasar por alto. En definitiva, entender cómo una persona estructura su realidad a través de las palabras es la vía más precisa para comprender la integridad de su funcionamiento mental y su capacidad de adaptación al entorno social.